teléfono de ella. Para sorpresa mía, el teléfono de ella ya estaba grabado en mi teléfono y nosotros nunca en la vida nos habíamos visto. Cuando yo le digo, deme su teléfono para grabarlo, ¿qué sucede? Que Dios ya tenía un propósito. Así que démosle un aplauso al Señor. Yo creo que Dios se merece un aplauso en este momento. Les damos la bienvenida, ¿verdad? Yo le platicaba a Hilda, somos el ministerio Mi Viña, un ministerio que se enfoca en la familia. Mi familia, mi tesoro. El lema durante mucho tiempo de nuestro ministerio en Honduras ha sido: no se divorcie, trabajamos por su familia. No se divorcie, trabajamos por su familia. Somos el ministerio Mi Viña y en este momento nosotros estamos iniciando aquí, y también tenemos las reuniones del ministerio profético Mujer a Mujer todos los últimos sábados de cada mes. Todos los sábados estamos aquí, de 4:30 a 6 de la tarde. Y cuando ustedes también los últimos sábados de cada mes tenemos los eventos de Mujer a Mujer. Y yo quiero que hoy nosotros nos concentremos un poco en la palabra. Yo voy a ministrar al final, voy a orar por cada una de ustedes. Se me paran ahí, de aquí vamos a lanzar la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Sakia nos dice que nos extraña y declaramos en el nombre de Cristo Jesús que ella está bien. Vamos a aplaudirle a Dios por la vida de Sakia, que nos está escuchando, porque el bebé es una señal profética. Cuando yo le dije a la profeta María Elena que dos de las muchachas que empezaron a congregarse aquí, inmediatamente las dos salieron embarazadas, ella dijo, esa es la señal profética del crecimiento de la iglesia y le vamos a creer a Dios. Y ustedes, yo les agradezco porque están en este momento aquí y estamos gozosas, dulces, porque Dios contestó inmediatamente. Eso se llama un milagro creativo, una respuesta al instante, porque en ese momento yo llamé para preguntar si venía y inmediatamente desatamos esa casa que usted necesitaba y el Señor respondió. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un plan y un propósito en su vida. Dios le ha permitido vivir, la levantó de la muerte, no por casualidad, la levantó para poder levantar a otras personas el día de mañana, para prepararla, para levantarla, para que usted pueda desatar una palabra de sanidad sobre la vida de otras, porque usted lleva en su vida, en su cuerpo, ese testimonio de haber sido levantada prácticamente ya para enterrar. A ella la desahuciaron, ella ya estaba para ser enterrada, pero Dios le dio la oportunidad. Así que vamos, el tema de hoy es pasemos al otro lado. Repita conmigo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Dice de que en Marcos capítulo 4, versículo del 35 al 41, el tema de ese pedacito, de ese párrafo es: Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. Pero yo escogí el tema pasemos al otro lado. Ahí está, esa Biblia sí, pero bueno. De igual yo se lo voy a mandar después por WhatsApp el video para que ustedes lo escuchen de nuevo. Y dice el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche les dijo Jesús, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Vuelve a repetir conmigo, pasemos al otro lado. Este es el tiempo de que nosotros tenemos que pasar al otro lado. Pasar al otro lado. ¿Y qué significa pasar al otro lado? Cuando nosotros nos enfocamos en ese texto bíblico, Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. En lo natural habría que subirse una barca y pasar al siguiente lado. Pero había un trasfondo profético en ese texto bíblico y es lo que nosotros estamos tomando en este momento. Es tiempo de que nosotros pasemos al otro lado. Es tiempo de dejar a un lado los problemas. Es tiempo de dejar a un lado la falta de tiempo. Es tiempo de dejar a un lado el dolor, la frustración, la enfermedad. Es tiempo de dejar a un lado todas esas cosas que nos impiden a nosotros crecer y ser el hombre o la mujer de Dios con autoridad para pasar al otro lado. En este tiempo nosotros nos podemos dar cuenta que no somos la misma persona
que años atrás cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Es necesario que nosotros pasemos al otro lado. En nuestra vida, cuando vienen las tormentas, como en el caso de Dulce, había una situación, había una tormenta, había una turbulencia. Había que hacer algo inmediatamente. Y cuando eso sucede es porque Dios quiere dar una respuesta, quiere ver cómo te comportas en medio de esa turbulencia, en medio de esa tempestad. Porque dice aquí que aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad, diga conmigo, gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que estaban a punto de hundirse. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Nos quedamos ahí. Jesús se sube a la barca y le dice a los discípulos, vengan, pasemos al otro lado. Pero en lo que no sabían los discípulos, que al pasar al otro lado iba a venir una turbulencia, iba a venir una tempestad. Había un fuerte viento que estaba haciendo que el mar se estuviera metiendo en la barca y se estuvieran hundiendo. El maestro, ¿cómo estaba? Él estaba tranquilo, tomando su descanso, y los discípulos estaban alborotados, como a veces en la vida nos alborotamos nosotros cuando tenemos una pequeña tempestad. Y dice que en ese momento ellos empezaron alborotados y le dijeron, Maestro, ¿no te das cuenta que nos estamos hundiendo? ¿Acaso no te das cuenta que perecemos? Si usted ve en la historia, el maestro no les contestó en ese instante. Él se levantó. Me dice aquí en la palabra de Dios que levantándose, en el versículo 39, dice, levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Mis hermanos, nosotros a veces tenemos que pasar algunas situaciones en la vida, y esas situaciones en la vida vienen a ser esas tempestades que sentimos que nuestra vida, nuestro mundo en ese instante se está hundiendo. Cuando viene un problema familiar, cuando viene una enfermedad, cuando vienen problemas económicos, cuando se pierde el trabajo, cuando viene una infidelidad, cuando viene la bancarrota, cuando viene la frustración, el dolor y no sabemos qué hacer. Y nos encontramos como los discípulos en ese momento, bien alborotados, pero no actuamos en fe. No es fácil. Nadie dijo que esto era fácil. Pero qué tranquilidad debimos haber tenido nosotros si supiéramos que en ese instante la solución está ahí. No nos alborotaríamos porque estamos pasando por presión, estamos pasando por angustia. Pero mire qué lindo es este texto bíblico, porque dice este párrafo bíblico que hemos leído, porque nos habla de que los discípulos estaban alborotados, y están hablando de esos discípulos que estaban con el maestro, que habían visto que había sanado a los ciegos, que le había permitido caminar a los paralíticos, que había levantado, ¿verdad?, que había hecho libre a los endemoniados. Estamos viendo de que no era gente que no conocía a Dios, sino que había visto también la gloria de Dios a través de los milagros que el maestro estaba haciendo. Así que si nosotros en algún momento como cristianos pasamos por esa situación, tenemos que entender que el Señor está en el control de la barca. Eso es poderoso.
Aunque el mundo se le esté tambaleando, aunque su casa se le esté viniendo abajo, aunque en ese momento usted sienta que su matrimonio está al borde del colapso, diga, el Señor está en control de la barca. Eso es para que le demos un aplauso a Dios en este momento y nos gocemos en Él, porque Él está en control de la barca. ¿Qué significa que el maestro está en control de la barca? Jesús estaba tranquilo descansando. El maestro estaba reposando. ¿Sabe qué? El Señor reposa en su casa. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón y ha determinado que el Señor sea el dueño de su vida, Él está reposando en su casa, está reposando en su corazón. Venga lo que venga, pase lo que pase, el Señor está reposando en su casa. Su casa no se va a hundir. Siento la presencia de Dios en este momento. Su casa no se va a hundir, su matrimonio no se va a destruir, sus hijos no se le van a perder, usted no va a quedar en la quiebra. Hay una respuesta para nuestros problemas. ¿Sabe por qué? Porque el maestro reposa en su casa. El maestro reposa en su casa. Nosotros vivimos por fe, no por vista. Dios nos da una palabra y nosotros tenemos que vivir en esa palabra. Yo tengo que estar aquí, estén ustedes o no estén ustedes, porque yo he aprendido a apasionarme por esa palabra. Yo tengo atesorada esa palabra en mi corazón. Vengan 2, vengan 4, vengan 1000, no importa. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. El Señor reposa en nuestra casa. Y por eso Dulce en este momento está emocionada, porque ella sabe de que Dios tiene el control de su vida. Hubo una respuesta instantánea. Ella estaba pasando un momento de turbulencia, pero hay una palabra. Cuando usted se atesora esa palabra, cuando usted cree la palabra que se lanza en ese momento y se apodera de esa palabra, hay una respuesta. Estamos aquí por fe. Hemos creído lo que Dios ha dicho para nuestras vidas y para el ministerio. Hemos creído lo que Dios ha dicho para cada una de las personas. Ayer yo estaba escuchando a una sierva de Dios que es parte del ministerio de Mujer a Mujer Northwest Miami, y ella estaba haciendo una conexión con un muchacho que Dios lo usa en la profecía. Y cuando estábamos conectados, yo entré y él empezó a dar palabra y dice, está conectada ahí la pastora tal. Y era yo. Y yo dije, aquí estoy. Y dice el Señor esto y esto y esto y esto. Y yo dije confirmación. Yo en ese momento entré para ver qué era lo que estaban compartiendo, no para que Dios en ese momento me diera una palabra a mí, porque yo vivo apasionada y enamorada de las palabras que Dios me ha dado y yo las anoto. Cada vez que Dios les dé una palabra a ustedes, anótenla, atesórenla, apropiense de ella, ámenla, cuídenla, métanlas ahí guardaditas en su corazón, porque en el momento que Dios así lo decida, van a ver el cumplimiento de esa palabra. Y entonces, dejar pasar al otro lado, ¿qué significa, mis hermanas? Pasar al otro lado significa dejar de ser el hombre o la mujer colérica y venir a ser una persona con dominio propio. Dejar de ser el hombre y la mujer frustrado, decepcionado, deprimido y venir a ser el hombre y la mujer de Dios gozoso, porque dice que, ¿qué me dice la palabra de Dios? Que el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo tengo que vivir el gozo del Señor. Ay, pero ella está tan mal de salud, ¿y por qué se ríe? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Ay, ella no tiene nada, ¿y por qué anda tan feliz? ¿Y por qué se peina? ¿Y por qué se arregla? No importa, el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo soy hija de un gran rey. Tal vez mires que no tengo nada materialmente, pero yo soy rica, yo soy millonaria. ¿En qué? En el reino, porque Dios tiene un plan y un propósito en la vida de cada uno de nosotros y debemos caminar como hijos de un gran rey. Pasar al otro lado es dejar a un lado los temores, es dejar a un lado la incredulidad, es dejar a un lado el pesimismo, la negatividad y empezar a vivir la vida. Tengo problemas, sí, gloria a Dios por los problemas. Hay un proceso ahí fuerte, gloria a Dios por el proceso. ¿Por qué? Porque yo voy a ver cómo el maestro que está reposando en mi barca, en mi casa,
va a pararse con autoridad y va a decir, fuera de aquí, porque en este momento yo necesito que venga la calma a este lugar. En medio de la tempestad que usted pueda estar pasando, en medio de esa situación que usted pueda estar pasando, sea cual sea de salud, sea económica, sea familiar, en medio de esa situación, usted se está formando para pasar al otro lado como un hombre y una mujer con autoridad o como un hombre y una mujer frustrado, deprimido, fracasado y volver a pasar el mismo proceso. No, nosotros nos determinamos. Dígame, determino, pero con autoridad diga, yo me determino a pasar al otro lado. Me determino a pasar al otro lado. Hermanos míos, nosotros dependemos de Dios. No dependemos de las circunstancias. Yo no dependo de esto, yo dependo de Dios. Usted no depende de esto, usted depende de Dios. Nosotros no dependemos del diagnóstico médico, nosotros dependemos de Dios. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres con autoridad. ¿Usted ve la diferencia? El maestro descansaba, se paró con autoridad y le dijo al mar, calla y enmudece. Ay, pero era el maestro, sí, pero él antes de partir al cielo con el Padre dijo, mayores cosas que estas ustedes podrán hacer si ustedes tienen fe. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le podríamos decir a esta montaña, muévese, y se moverá. Pero qué triste es que nuestra fe no es tan grande ni más pequeña que el grano de mostaza. Aquí es donde Dios quiere que nosotros pasemos al otro lado. Al principio, cuando nosotros comenzamos a pasar procesos, lo digo por mí, no lo digo por nadie más, yo sentía que el mundo se me venía abajo. Y le decía al maestro, como le decían los discípulos, ¿no ves que perezco? ¿No te das cuenta lo que estoy viviendo? Hasta que yo tuve que aprender a depender de él. Y decirle, aquí estoy, haz conmigo como a ti te plazca. Amén. Haz conmigo como a ti te plazca. Si esto se va a solucionar, soluciónalo. Si no se va a solucionar, no lo soluciones. Si se puede cambiar, cámbialo. Si no se puede cambiar, no lo cambies, porque yo he aprendido a depender de ti. Este es el tiempo en que nosotros tenemos que entender de que debemos depender del Padre. Dígale, yo dependo del Padre. Yo dependo de Dios, de lo que Dios está haciendo con mi vida. En el versículo 38 ellos le decían, maestro, maestro, ¿no miras que perecemos? ¿Cuántas veces le hemos preguntado a Dios, ¿no te das cuenta que ya no puedo más? ¿No te das cuenta que ya no aguanto más? En lugar de ¿qué? De postrarnos, levantar las manos al cielo y exaltar esas alabanzas tan hermosas como esa que cantábamos que decía, ya no soy un esclavo del temor. ¿Qué? Yo soy hijo de Dios. ¿Verdad que suena mejor eso cuando le decimos, ya no soy un esclavo del temor? Yo soy hijo de Dios. Hay que preguntarle, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué todo lo malo me pasa a mí? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? ¿Acaso no te das cuenta que perezco? No, mi hermano, diga conmigo, ahora mismo yo cambio el lenguaje de mi boca. Yo cambio mis palabras y digo solamente, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Dice de que nosotros tenemos que renunciar al temor, a la inseguridad. Hace unas cuantas semanas en un audio, esta semana yo no compartí nada en el Facebook, hasta ahora la prédica que estamos teniendo aquí en nuestro ministerio, pero hace unas cuantas semanas Dios me puso a compartir una reflexión acerca del temor y la inseguridad. Hermanos, a veces nosotros, el temor, el concepto de temor es tener miedo a algo que posiblemente ocurra. Mire qué interesante. Tener temor es miedo a algo que posiblemente ocurra.
No me está diciendo que va a ocurrir. El temor se tiene que ir de nuestras vidas. El temor se tiene que ir de nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el amor echa fuera todo el temor. ¿Y quién es amor? Dios es amor. La palabra de Dios dice el amor echa fuera todo el temor. Pero ¿quién es amor? Dios es amor. Cuando Dios está conmigo, yo no tengo por qué tener temor. Entonces, Dios está conmigo hoy, mañana no está conmigo, eso depende de usted. ¿Qué tipo de relación tiene usted con Dios? Si hoy usted está aquí, está buscando de Dios, está agradecido por lo que Dios está haciendo con su vida y mañana usted sigue viviendo su vida de pecado, entonces, pero aún así Dios tiene cuidado de usted. Si hay un plan y un propósito en su vida, se va a cumplir. Nos podemos hacer los disimulados, nos podemos hacer los particulares con el Señor, pero lo que Él ha prometido que va a hacer en nosotros se va a cumplir. Lo quiera usted o no lo quiera, el tiempo de Dios es perfecto y se va a cumplir. Amén. Amén. Entonces el temor es algo que es el miedo a lo que posiblemente ocurra, que lo más seguro es que no va a ocurrir, porque Dios está con usted. Dios tiene el control de su vida, de su familia, de todo lo que significa que es suyo. Entonces, cuando viene el temor a nuestras vidas, nosotros tenemos que actuar con autoridad. Hoy es el día en que nosotros tenemos que determinarnos a pasar al otro lado, pero no pasar como seres normales, pasar como hombres y mujeres de Dios con autoridad de decirle al problema, calla y enmudece. De decirle al problema, se terminó conmigo, ya se te acabó la fiesta. No va a cambiar fulano de tal, no me importa, yo sigo adelante. Mis hijos están en esta situación, no me importa, yo ya se los entregué a Dios. Y la palabra de Dios me dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y los de tu casa. Ellos están bajo promesa, yo me encargo de lo tuyo y tú te encargas de ello. Pero tenemos que tener convicción de lo que estamos haciendo. No es fácil, pero sí se puede. No es fácil, pero sí se puede. Calla y enmudece. Cuando habla de calla y enmudece, usted le tiene que decir a la situación que está pasando, se terminó. Se terminó. ¿Por qué Dios permitió que el milagro fuera al instante en el caso de Dulce? Y porque muchos estamos esperando muchos milagros y no ha ocurrido. Eso depende de la situación. Dios quería que ella estuviera aquí. Ella necesitaba estar aquí en este momento. Hay una palabra de parte de Dios para la vida de ella en este momento, que Dios quiere depositar en ella algo diferente de lo que ella ha experimentado. ¿Por qué? Porque hoy es el día. ¿Por qué el teléfono estaba grabado en mi teléfono, en mi celular, sin yo haberla visto nunca en la vida? Hay un plan y un propósito. ¿Por qué Hilda está aquí si solo nos vimos una vez y después de eso hemos coincidido en todos los eventos? Porque hay un plan y un propósito. Y cada una de las personas que se determinen a creer en la visión del ministerio van a crecer como va a crecer el ministerio. Porque Dios tiene un plan y un propósito. Para Dios no hay casualidad. Dios tiene propósitos definidos para cada uno de nosotros. Diga, para cada uno de nosotros. Hoy diga conmigo, me determino a pasar al otro lado. Nos determinamos a pasar al otro lado. ¿Sabe por qué? Porque no vamos a poder seguir en la misma situación. Cuando Dios deposita algo en nuestras vidas, hermanas, nosotros no podemos ser iguales. Cuando yo tuve la primera experiencia con el Espíritu Santo, yo jamás volví a ser igual. Y yo no es que en ese momento asumí el llamado de Dios en mi vida, porque yo estaba muy joven, porque yo quería vivir lo que vivía toda la juventud. Pero cuando Dios depositó lo que iba a depositar, había algo que no me dejaba estar tranquila. Cuando Dios tiene un plan y un propósito en su vida, hay algo que no lo va a dejar estar tranquilo y que no lo va a dejar volver a ser igual. Dios tiene algo para usted y para su casa. Nos despojamos del dolor, de la frustración, del temor. Nos despojamos de la mentira, de la enfermedad,
de la depresión, de la frustración, de los problemas. Despojémonos de eso y pasemos al otro lado con una sonrisa, con una actitud de vencedores, con una actitud de conquistadores, con una actitud de hombres y mujeres de Dios con autoridad, dispuesto a decirle a los problemas, calla y enmudece. En medio de la tribulación, en medio de la tempestad, debemos aprender a caminar en fe. No tengo comida, no me importa, Dios va a proveer. No hay trabajo, hoy salgo y hoy lo encuentro porque Dios dijo que Él me va a dar ese trabajo. Estoy enfermo, usted me dice que yo tengo esa enfermedad, bueno, eso lo dice usted, pero mi Dios me dice a mí que por las llagas de Cristo yo he sido sano. Hay cosas que nosotros esperamos y no las vemos. Hay cosas que nosotros anhelamos y no las vemos. Pero tenemos que determinarnos a pasar al otro lado como hombres y mujeres de Dios con autoridad y decirle a los problemas, calla y enmudece. Calla y enmudece. Nosotros tenemos que cambiar. Cuando hablamos de pasar al otro lado, estamos hablando de cambios. Diga conmigo, cambios. No va a cambiar al esposo. No, a su esposo no lo va a cambiar. Usted no lo va a cambiar por un esposo nuevo. No le estoy diciendo eso. Usted va a esperar que Dios haga la obra en ese hombre. Ese hombre está bajo promesa. No es fácil. No es fácil asumir el ministerio, asumir lo que Dios ha depositado en la vida de ustedes como hogar, en la vida de usted como una mujer de Dios, como un hombre de Dios, en el caso de los hombres, cuando la esposa no quiere nada con el Señor. Pero Dios me está diciendo que mi actitud como esposa, y mi esposo es inconverso, o la actitud del esposo creyente con la esposa inconversa, va a dar testimonio del amor de Dios a esa persona y Dios va a hacer el cambio. No le estoy diciendo que lo cambie, usted no lo va a cambiar, ni lo va a cambiar por otro diferente, ni lo va a cambiar porque usted no es Dios, quien cambia es el Señor. Pero usted sí puede cambiar su actitud hacia esa circunstancia. Una vez yo leía un libro muy bonito que me decía, a veces que dice, Dios no cambia las circunstancias. Muchas veces Dios cambia mi corazón a la circunstancia. No es fácil, pero sí se puede. Porque el Señor, el maestro de maestros, denle un aplauso al Señor para eso. El Señor está reposando en su casa. Diga conmigo, el Señor reposa en mi casa. El Señor reposa en mi vida. El Señor reposa en todo lo que yo he determinado a entregárselo. Y este es el tiempo que yo me determino a pasar al otro lado. Yo me determino a pasar al otro lado. ¿Usted cree que fue fácil para mí pasar al otro lado? No fue fácil. Pero me determiné a pasar al otro lado. No mirar lo que quedaba atrás. Yo tuve que determinarme a pasar al otro lado. Literalmente, eso no viene en este asunto. No tengo por qué dar este testimonio. Pero literalmente yo no pude ver atrás y yo tuve que pasar al otro lado. ¿Por qué? Porque era necesario hoy estar aquí. Si yo no me hubiera determinado a obedecer y me hubiera quedado en otro lado, hoy yo no estuviera aquí. Pero hoy algo va a ocurrir aquí, porque Dios permitió que nosotros estuviéramos aquí. ¿Qué va a ocurrir? Eso no lo sabemos, pero el tiempo y los propósitos de Dios son perfectos. Me dice a mí Romanos 12:2, y con esto pasamos ya para ministrar. Me dice Romanos 12:2, no nos conforméis a este siglo. ¿A cuál siglo? A este, al momento, a lo que estamos pasando. Sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, porque es agradable y perfecta. No nos conforméis a este siglo. En otras palabras, mis hermanos, no se conforme a lo que está viviendo. No, porque yo toda la vida he pensado que esto es así. No se conforme a seguir viviendo como ha vivido toda la vida. Determínese a pasar al otro lado. No, porque yo siempre... No, porque nunca se cambia esta situación. ¿No cree que este es el momento para que seamos nosotros los que hagamos el cambio? En una ocasión yo me acerqué a un líder cuando estaba muy jovencita y le dije, ¿por qué a mí siempre me pasa lo mismo? Y él se sentó y me dijo, te voy a dar esto que es Romanos 8. Él me dio una cita bíblica que yo la guardo en mi corazón y la he guardado siempre. Y dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros, en ustedes, ha de manifestarse. Esa vez yo me acerqué y yo le dije, ¿por qué a mí siempre me pasa lo mismo? Yo tenía como 16 años. Y él agarró la Biblia y me dijo, te voy a decir algo. No sé cómo responderte y no sé qué has hecho para que toda la vida te pase lo mismo. Pero te voy a dar una cita bíblica para que la guardes en tu corazón. Romanos 8:18. Tengo pues cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. ¿Por qué usted está pasando la situación en este momento? Yo no tengo la respuesta. Lo que sí sé es que la aflicción del tiempo presente no se compara con lo que Dios va a hacer en su vida, con lo que Dios va a hacer en su casa, con lo que Dios va a hacer en su matrimonio, con lo que Dios va a hacer en su negocio, en sus finanzas. No tiene trabajo, Dios le va a dar estrategias para poder emprender algo nuevo. No tiene ahorita usted cómo emprender eso, Dios le va a poner las personas que le va a abrir las puertas para que lo haga. Pero usted se tiene que determinar a pasar al otro lado. Este es el tiempo que nosotros hagamos a un lado el pesimismo, la amargura, el dolor, la depresión, el temor. El temor no es bueno. ¿Para qué vamos a tener temor? El temor es el miedo a algo que ni siquiera sabemos si va a ocurrir. Así que, mis hermanos, pongámonos de pie, determinémonos en este momento a pedirle a Dios que nos ayude a pasar al otro lado. Levantemos nuestras manos al cielo en este momento. Cierre sus ojos y dígale al Señor, Señor, yo creo esa promesa que tú me has dado, esa promesa que dice que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestar.